En este cuarto video sobre estructuras de selección, repetición y selección anidadas, vamos a realizar el siguiente pseudoalgoritmo. Vamos a escribir un programa que solicite números enteros mayores o iguales a 0. Posteriormente, muestre un mensaje donde indique la cantidad de dígitos ingresados. El programa finaliza cuando el número sea erróneo. Para comenzar, entonces, vamos a utilizar nuestro PSINT y en la parte superior vamos a colocar la descripción que había en la burbujita que nos sirva de apoyo para poder desarrollar el pseudocódigo. Entonces, en este caso, utilizando la instrucción del // vamos a poder colocar todas estas instrucciones como comentarios simples para nuestro programa. Entonces vamos a comenzar dándole un título a nuestro algoritmo. Vamos a colocarle detector, en este caso detector-2. Inicialmente, como necesitamos que el usuario ingrese un número, entonces vamos a definir un espacio en memoria donde se llame n, y n va a ser un número entero. Luego el programa finaliza cuando el número sea erróneo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el usuario ingrese el valor de n, pero ese valor de n claramente esté con valores mayores o iguales a 0, enteros, que aquí ya pues se restringe en esta instrucción. Entonces, ¿qué debemos hacer? Resulta que este código va a funcionar mientras n sea mayor o igual a 0. Entonces vamos a empezar dando la instrucción mientras n sea un valor mayor o igual a 0. Hacer. ¿Cuál es la idea? Hacer que el programa de manera automática le pida al usuario ingresar el valor del número que quiere identificar la cantidad de dígitos. Esto se debe de hacer muchas veces, específicamente porque el código nos dice cuando el número sea erróneo, o sea, cuando sea negativo o cuando sea decimal, debe de finalizar. El tema del decimal ya el PSINT lo hace de manera directa acá en la línea 5 con la instrucción entero, pero la parte negativa pues simplemente nosotros la vamos a poder restringir con esta instrucción. Entonces acá podemos decir escribir ingrese el número a evaluar. Después de que la persona ingresa el número a evaluar, vamos a decirle leer n. En este momento ya claramente el usuario ingresó desde el teclado el valor de n, que es el que queremos evaluar para poder saber la cantidad de dígitos que tiene. Resulta que cuando nosotros le demos correr a nuestro pseudocódigo, cuando llegue a la línea 6 nos va a presentar un problema de una. ¿Por qué? Resulta que acá la pregunta es mientras n sea mayor o igual a 0. Resulta que como viene el algoritmo, simplemente nosotros definimos el valor de n como un entero, pero no existe ningún valor de n para comenzar esta instrucción mientras. Entonces resulta que de una vez el pseudocódigo nos va a arrojar a nosotros un error. Acá quiero explicarles una nueva instrucción y es cómo comenzar de manera automática una instrucción mientras, que a veces se puede hacer un poco difícil su entendimiento, sobre todo porque a veces no estamos claros con el hecho de cuándo tenemos que parar nuestro pseudocódigo o cuándo, digamos que dentro de nuestras iteraciones el código va a cumplir con el requerimiento que se quiere. Entonces normalmente es más fácil definir que el mientras comience siempre y en la parte interior, por ejemplo, utilizando una instrucción de selección, pues digamos que detener todas las instrucciones. Entonces en este caso, ¿cómo hacemos para poder inicializar de manera directa la instrucción mientras colocando un número que sea mayor o igual a 0? Entonces podemos decir que n es un valor de 1. Cuando el pseudocódigo venga corriendo, n va a tomar el valor de 1 en la línea 6 y en la línea 7, cuando llegue al mientras, se va a hacer la pregunta: n es mayor o igual a 0. ¿Cuánto vale n? N vale 1. ¿1 es mayor o igual a 0? Sí. Si esto se cumple, le va a solicitar al usuario que ingrese el número a evaluar. Cuando esto no se cumpla, es decir, cuando n no sea mayor o igual a 0, ¿qué debe de hacer? El programa debe de finalizar. Entonces, en la parte inferior de el mientras vamos a escribir número erróneo, escribir programa finalizado. Esta es la forma mediante la cual se finaliza nuestro pseudocódigo, específicamente porque él debe de funcionar tantas veces como el usuario ingrese números válidos, o sea, números entre 0 o mayores a 0. Cuando sea un número negativo, el programa debe de finalizar. Muy bien, resulta que hasta este momento, pues nosotros tenemos el número, pero para poder contar la cantidad de dígitos ingresados, como lo hicimos en el video pasado, por ejemplo, si nosotros utilizamos el número 5, ¿cómo sabemos nosotros que el número 5 tiene un dígito? Haciendo la división entre 10. ¿Por qué? Al hacer la división entre el 10, la respuesta va a ser 0.5. Hicimos también el ejemplo cuando teníamos, por ejemplo, el número 50. ¿Cómo sabemos que 50 tiene dos dígitos? Cuando dividimos entre el número 100. ¿Por qué? Porque en este caso nos va a dar 0.50. Y en el caso del número 500 va a ser dividido 1000 específicamente porque acá va a dar 0.500. Entonces resulta que al nosotros utilizar el número y estar trabajando potencias del 10, es decir, el 10, el 100, el 1000, el 10.000, el 1.000.000, nosotros vamos a poder determinar la cantidad
cantidad de dígitos específicamente con la parte entera del número real, porque resulta que en estas tres operaciones hay algo bien particular, y es que en todas se cumple que la parte entera del número real es el 0. Cuando esto no se cumple, por ejemplo, si yo hago 50 dividido 10, al hacer 50 dividido 10 va a ser 5. La parte entera del número real es 5, no es 0. Como no es 0, claramente no contiene un dígito, contiene más de un dígito. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de automatizar esta situación. Para automatizarlo, pues resulta que puede pasar lo siguiente. Primero, nosotros tenemos hasta este momento la posibilidad de tener un número con un dígito, por ejemplo el número 1. Si fuera el número 1, que hasta este momento es para empezar el mientras, claramente acá en la línea 9 cambia, resulta que nosotros vamos a empezar a hacer divisiones entre el 10, porque el menor número que nosotros vamos a poder identificar es el que tenga un solo dígito. Entonces vamos a decir que el divisor va a ser 10, D vale 10. Resulta que nosotros no hemos definido D como variable de entrada, entonces vamos a decirle aquí que nos abra un espacio en memoria que se llame D. ¿Qué vamos a hacer? Resulta que acá pasa lo siguiente. Tenemos que hacer la división entre el número que acaba de ingresar el usuario dentro de la instrucción mientras, claramente porque es ahí donde cambia. Y resulta que ¿qué tenemos que hacer? Que tome el número n y lo divida primero entre el 10. ¿Y qué debe de hacer? Debe de extraer solamente la parte entera del número real. ¿Cómo hace para poder extraer la parte entera del número real? Con la instrucción truncar, que vimos también en el video pasado. Entonces con la instrucción truncar solamente saca la parte entera del número real. Entonces decimos que si al truncar el número entre el divisor, que en este caso va a ser el 10, que es con el número que vamos a comenzar porque es el primero que nos indica que es un dígito, vamos a empezar a modificar ese divisor de manera tal que logremos ver la cantidad de dígitos que tiene. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Vamos a hacer la instrucción. La instrucción se llama truncar. Entonces, si damos la instrucción truncar n dividido d, pues lo que nosotros esperamos es que el valor que se extraiga sea 0. Pero ¿qué sucede? Resulta que nosotros tenemos que hacer esto hasta que el código logre identificar la cantidad de dígitos. O sea que este divisor debe de irse modificando, porque por ejemplo, supongamos que en la línea 10 el usuario ingresa al 50. Como ingresa al 50 son 2 dígitos. O sea que la división entre el 10 no funciona bien porque el valor que va a extraer truncar es el 5, no es el 0. Cuando ya sea con el 100, sí va a ser el 0 porque va a dar 0.50. Entonces resulta que acá nosotros vamos a tener que actualizar de manera automática el que está dividiendo el número a medida de que transcurran las operaciones. Entonces tenemos que utilizar otro mientras la instrucción de truncamiento de n sobre d sea diferente de 0. ¿Por qué tiene que ser diferente de 0? Porque cuando sea 0 resulta que ya el código identificó, en este caso, la cantidad de dígitos que tiene que tener. Supongamos, si tenemos el número 5, lo ingresamos en la línea 10, resulta que aquí va a ser 5 dividido 10, y al hacer 5 dividido 10 quiere decir que el valor que va a extraer es el 0. Como extrae el 0, quiere decir de que se tiene un solo dígito para el número 5. Si fuera el 50 dividido 10 va a ser 5. Como va a ser 5, entonces tiene que ingresar dentro del mientras. ¿Y qué tiene que hacer dentro del mientras? Como el 10 con el que nosotros inicializamos nuestro código no funciona bien para 2 dígitos, entonces tenemos que actualizarlo. Entonces tenemos que decir que el divisor nuevo va a ser divisor multiplicado por 10. Y de esta manera ya podemos nosotros identificar de manera automática cómo actualizar el divisor de esta instrucción para identificar la cantidad de dígitos ingresados. Ahora resulta que pasa lo siguiente. Ya sabemos con qué valor, digamos que se cuenta, o sea el 10, sea el 100, sea el 1000, sea el 10.000, lo que sea, pero no sabemos la cantidad de dígitos. Entonces resulta que acá es necesario, o la instrucción digamos que se recomienda, es inicializar por ejemplo un contador nuevo que se llame C. ¿Qué va a hacer C? C es el que va a contar la cantidad de veces que se actualiza el divisor, porque a medida de que el divisor se actualice quiere decir que la cantidad de dígitos del número va a incrementarse. Entonces, como decimos que C vale 1, lo definimos dentro de nuestro computador como entero también, y resulta que cuando se actualice D, que en este caso D es el divisor, vamos a decir que C es igual a C más 1. ¿Por qué? Cada vez que pase de 10 a 100, C va a pasar de 1 a 2. Cuando pase a 1000, C va a estar en 2, va a pasar a 3. Y de esta manera ya nosotros tenemos los dígitos respectivos de nuestro número. Entonces, vamos a borrar acá el ejemplo de base, y cuando finalice todo esto, entonces vamos a decir escribir n, que es el número que ingresó el usuario. Entonces vamos a colocar acá un texto, tiene, cerramos doble comilla,
En este caso vamos a decir C, que C es la cantidad de dígitos. Entonces vamos a decir que el número que ingresa la persona tiene C dígitos. Para ver cómo funciona esto, como aquí hay varias situaciones anidadas, vamos a correr esto paso a paso para ir viendo qué es lo que sucede y hacer, digamos, una prueba de escritorio para entender bien cuál es la lógica que tiene este pseudocódigo. Entonces vamos a decirle que dé el primer paso. Se inicializa la ejecución, define dentro de la memoria N, D y C, les abre un espacio, define N como 1, define D como 10, define C como 1. En este caso se hace la pregunta, ¿N es mayor o igual a 0? Sí, miren que en la línea 6, N vale 1. Entonces, ¿qué va a hacer? En este caso, ingresa al mientras y escribe en pantalla, ingrese el número a evaluar. En este caso, ya nos solicita el número. ¿Cuál número vamos a ingresar? Ingresemos, por ejemplo, el número 10. Damos Enter y avanzamos un paso. Acá hace la pregunta. Va a hacer la división entre N, que en este caso N cambió, ya no es 1, es el 10 que acabamos de ingresar. Entonces va a ser 10 dividido 10. 10 dividido 10 va a dar 1. Como da 1, quiere decir que esta instrucción se cumple. ¿Por qué se cumple esta instrucción? Porque resulta que 10 dividido 10 da 1. Como da 1, quiere decir que es diferente de 0. Como es diferente de 0, viene, avanzamos un paso, él ingresa. ¿Y qué va a hacer a continuación? El divisor que está en 10 lo va a multiplicar por 10, o sea que lo va a llevar a 100. Y como lo lleva a 100, el contador que de la línea 8 vale 1, le incrementa 1, o sea que pasa a ser 2. Sube y vuelve y toma el número N, que en este caso N vale 10. 10 dividido 100, el truncamiento de esa instrucción va a ser 0. 0 no es diferente de 0. 0 es igual a 0. Entonces, en este caso ya se rompe nuestra instrucción y resulta que nos va a salir en pantalla que N, que en este caso es el número 10, tiene C dígitos, que en este caso los C dígitos van a ser 2 dígitos. Entonces, avanza un paso y luego vuelve y solicita el número a evaluar. Entonces, en este caso vamos a colocar, por ejemplo, el número 2. Damos Enter. Él ingresa. Y resulta que en este caso pasa algo particular. Y es que resulta que cuando el código vuelve e inicializa, ya C va a tener 2 y D va a tener 100. Entonces, en este caso, él va a salir y va a sacar un número erróneo. Dice que 2 tiene 2 dígitos. Y esto es falso. Entonces resulta que cuando él finalice, tenemos que detener hasta acá nuestro pseudocódigo. Cuando él inicialice, o sea, cuando él identifique la cantidad de dígitos y el número respectivo, tenemos que inicializar nuevamente D, que en este caso D debe de ser 10, y tenemos que decir que el contador nuevamente inicialice en 1. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque es que resulta que si nosotros no volvemos a comenzar las divisiones con el 10 y C en 1, no vamos a poder identificar la posibilidad de que el número que siga tenga un solo dígito. Entonces acá ya vamos a darle correr de una manera completa, vamos a inicializar y a decir ingrese el número a evaluar 10, entonces dice que 10 tiene 2 dígitos, si colocamos el número 2, dice que 2 tiene un dígito, luego dice ingrese el número a evaluar, vamos a colocar por ejemplo el número 1234, en este caso nos tiene que salir que tiene 4 dígitos, miren que ahí lo hace, y luego entonces para finalizar nuestro pseudocódigo colocamos un número negativo, que en este caso colocamos el menos 10, y en este caso dice que menos 10 tiene 2 dígitos, número erróneo, programa finalizado. En este caso, ¿qué pasa? Resulta que según lo que nos pide nuestro pseudocódigo, nosotros deberíamos de finalizar cuando el número sea negativo. Entonces acá quiero dejarles esta tarea para que pensemos cómo podemos reestructurar este código y hacer de que solamente cuando nosotros veamos el número negativo, que no haga la operación. Acá no lo permite hacer, pero según nuestro ejercicio, la idea es que si es un número negativo, finalice de una. Te los dejo de tarea y seguimos adelante con todos estos videos que nos van a servir a nosotros a convertirnos en grandes programadores.